Hola, soy Pablo Puig, diseñador de Blaine Label, y ella es mi compañera Cafeína. Un besito. Blaine Label quiere decir etiqueta de culpa, tal y como decía Bukowski, find what you love and let it kill you, que significa encuentra lo que te gusta y deja que te mate. Yo para mí he encontrado totalmente lo que me gusta. Aparte de esto, Blaine Label busca encontrar el equilibrio entre el caos y el orden y siempre mantener ese punto medio entre estos dos conceptos. Para mí el diseño de moda es arte y yo me considero artista y entonces para mí el arte y lo que dicen del arte es que se trata de expresar cualquier cosa que te pasa mediante una herramienta u otra. Existen los pintores, los cantantes, mi manera es expresar lo que me pasa y mi punto de vista mediante colecciones, ropa, objetos o incluso conceptos. Hombre, cada colección siempre va a ser distinta, pero trato mucho de trabajar que Blaine Label tenga una misma línea y que tenga un sentido conceptual y una evolución desde el principio hasta el final. Y para eso desarrollamos también y ponemos mucha fuerza en desarrollar esa línea que es fundamental para que la marca en el futuro crezca. El género en la marca o el género en la ropa o incluso en la vida no cotidiana es algo que a mí me encanta tocar porque yo soy una persona que desde pequeño no he entendido de géneros, odio que me hablen de un género, odio ir a una tienda y tener que ir hacia la izquierda o hacia la derecha porque me diga que eso es femenino o que eso es masculino. Imponer la masculinidad o la feminidad es algo que no deberíamos hacer porque no existe, lo único que existe son unos cánones que el ser humano ha creado, pero realmente no son ciertos, así que a mí me gusta jugar con las siluetas rectas, jugar simplemente básicamente con ropa para seres, no ropa para mujeres o ropa para hombres, es para seres, para personas, para humanos. Blaine Label, un valor fundamental y para mí principal dentro de cualquier colección que pueda desarrollar es la dicotomía. La dicotomía es trabajar con estos dos polos opuestos. Como yo te explicaba antes, yo me siento en medio de cualquier momento así en el que se crucen dos cosas opuestas. Me encanta buscar la conexión entre ellos porque aunque no se vea a simple vista, siempre está conectado de alguna manera y yo busco esto, entonces es fundamental en cualquier moodboard, en cualquier panel nuestro que aparezca esa dicotomía y esa oposición entre temas o entre inspiración. Le doy importancia no solo a los patrones en las prendas, le doy importancia a cualquier detalle. Me encanta y siempre digo que cualquier detalle tiene un porqué detrás. Nunca tomas una decisión ¿sabes? Diciendo porque sí. Siempre tiene que haber algo detrás y siempre tiene que tener una historia que contar. Un dobladillo por tenerlo doblado a 3 centímetros o a 6 no es lo mismo. Porque siempre hay algo detrás y para mí es fundamental dentro de un producto. Tengo esa manera de diseñar un poco ergonómica, pero sin pensar en el cuerpo anatómico de una mujer o de un hombre, sino en esa silueta básica, pero que ese producto esté acabado hasta el final, lo necesito. Si no, luego no puedo venderlo. Yo llevo tatuajes que son estéticos, tatuajes que significan algo y que han marcado algo en mi vida y tatuajes funcionales. Como tatuaje funcional te puedo decir que yo padezco un poco de dislexia porque mi madre, bueno, me viene genéticamente de mi madre que ella es igual y llevo marcado la derecha y la izquierda totalmente. ¿Vale? Llevo las dos palabras marcadas. Como tatuaje personal y que me recuerdan alguna etapa de mi vida o algo que me haya pasado en mi vida, lo más claro es que llevo la fecha de la muerte de una perrita mía que quería mucho y las letras de su nombre repartidas. Aparte de esto, llevo una frase que es de un poeta alemán de 1830 creo, que dice así: si yo pinto a mi perro exactamente como es, naturalmente tendré dos perros, pero no una obra de arte. Y es una manera también de definirme a mí mismo, de que las cosas hay que hacerlas uno como quiere y no dejarte llevar ni por corrientes, ni porque lo que te ha dicho el vecino, ni tu amigo, sino que tener claro lo que quieres hacer y no copiar a los demás. ¿Y qué tatuaje me quedaría que te podría enseñar como estético? Pues realmente este árbol es como un tatuaje estético, ya que aquí abajo tenía de hace muchos años otros tatuajes y lo decidí tapar con este árbol y se supone que soy yo con una cresta columpiándome y bueno, tiene muchas más historias que no os puedo desvelar.
Ah, y vale, va. Pero es que claro, no, te hago así. Vale, sí, llevo mis primeras tijeras de cortar el pelo tatuadas, que fueron unas tijeras que me regaló una de mis profesoras de peluquería. Y decidí tatuármelas. Yo soy peluquero también.